Dios me lo bendiga, hermanos. Les quiero decir que esta es familia, esta es casa. Bienvenidos a tu espacio de gracia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Es nuestro privilegio tenerlos aquí. Me llamo Marlon, mi apellido es Medina y Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor fundador de Crave Church. Entonces estamos bien gozosos de que ustedes están aquí con nosotros. Desde Honduras le quiero mandar un saludo a... desde Vancouver les quiero mandar un saludo. Estoy practicando para cuando ya llegue. Desde Vancouver les quiero dar un saludo a todos de Honduras, a Leti, a tío Carlos, a Edgardito, a Suni y a toda la familia allí. Nuestros hermanos en Toronto también, un saludo muy fuerte. Y a nuestra hermana Julia allá en Colombia, con los que usted esté viendo, les mandamos un saludo más fuerte. La semana pasada vimos cómo nuestra vida debe de verse después que hemos sido transformados por la gracia. Entonces es muy importante que debemos de entender que la transformación sucede después que hemos sido salvos, resucitados en Cristo. Hablamos de nuestras armas de la gracia para luchar contra la condenación, para que podamos tener una mentalidad correcta, porque muchos cristianos caminan con una mentalidad incorrecta. Y la verdad es que basan su mentalidad en lo que es la religión, donde nosotros tenemos que comportarnos de cierta manera para poder ganarnos el amor de Cristo, para poder ganarnos la gracia o el favor de Él. Entonces esa es una mentalidad incorrecta basada en la religión, que se basa en el legalismo, y el legalismo se basa en la condenación. Entonces nosotros tenemos armas de la gracia para luchar contra la condenación, para no entrar en legalismo y vivir religión. Pero hoy quiero que miremos el mismo pasaje, pero en vez de aprender cómo tener una mentalidad correcta, quiero que miremos el cómo es que podemos vivir lo que se describe en el pasaje que leímos la semana pasada. Entonces hoy vamos a leer el mismo pasaje de la semana pasada, pero vamos a verlo de diferente ángulo. ¿Estamos listos? Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 17 dice: dado que Dios los eligió. ¿Quién eligió a quién? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Entonces mucha gente dice, yo encontré a Dios. Eso teológicamente está incorrecto. Tú no encontraste a Dios. Tú, aunque quisieras encontrarlo, no lo pudieras encontrar. Es por medio de su gracia que Él te encontró a ti. Él te eligió a ti. Él te buscó a ti. Él te acercó a Él. Fue Él hacia nosotros. En nuestra potencia máxima, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, si tú empiezas con yo encontré a Dios, yo busqué de Dios, ya ahí vas en camino a la religión. Pero si tú entiendes que por su misericordia Él te eligió a ti, Él te buscó a ti, toda tu perspectiva, tu fundamento va a ser diferente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. A veces la compasión es muy fácil cuando la queremos, pero muy difícil cuando hay que darla. Vestirse de tierna compasión, bondad, humildad. El hermano que dice, yo soy humilde, canceló la humildad. Mucha gente dice, es que yo soy humilde, siervo. Una persona humilde nunca puede decir que es humilde porque la misma humildad no le permite decir que es humilde. Gentileza y paciencia. Paciencia. Yo le pedí al Señor que me diera paciencia y me trajo más gente, más problemas, más dificultades, más berrinches, más hijos rebeldes. Esto se alinea, lo que acabamos de leer ahorita, se alinea con los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5. Y esto nos enseña que la madurez espiritual no está basada en el conocimiento bíblico, no está basada en cuántas horas nosotros pasamos orando. Nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento tampoco se basa en cuántas horas o días pasamos en la iglesia. Si leemos la lista que si pones atención a la lista que acabamos de leer, la madurez espiritual se basa en cómo nosotros tratamos a los demás. Ese es el crecimiento espiritual verdadero, en cómo nosotros tratamos. La evidencia de la madurez espiritual es cómo tratamos a los demás. La calidad y profundidad de nuestra relación con Dios siempre dictará cómo nosotros tratamos a los demás. Entonces, cuando una persona es bien religiosa, es bien dura con las personas. Y es dura con las personas porque vive religión, no vive evangelio. Porque cuando nosotros vivimos evangelio y somos transformados por la gracia de Cristo, entonces tuvimos un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios nos acerca a Él, nos enseña a vivir en intimidad con Él. Y cuando tú empiezas a vivir en intimidad con Dios y te acercas a Dios
y lo empiezas a conocer, empiezas a ver qué paciente es Dios contigo. Entre más tú te acercas a la luz, más puedes ver tu sucio, ¿verdad? Entonces la gente que pasa cerca de Dios, como entienden que Él ha sido misericordioso con todas sus rebeldías, con todos sus relajos, con todas sus imperfecciones, con todos sus desastres, como estamos cerca de Él, vemos su paciencia, su misericordia y su gracia con nosotros. Se nos hace muy difícil ser duros con los demás, porque entendimos que Él ha sido paciente y Él ha sido misericordioso y Él nos perdona a nosotros. Ahora, los que viven religión piensan que por sus méritos y sus esfuerzos y por todo el conocimiento bíblico, por todas las horas que pasan orando y por todos los días que pasan metidos en la iglesia, piensan que eso los acerca a Dios. Y piensan que todo lo que ellos hacen es lo que los acerca a Dios. Pero no están cerca, están lejos. Porque si fuera así definido la madurez espiritual, entonces los fariseos fueran los más espirituales con quienes Jesús hubiera hablado. Pero fue lo opuesto. Jesús los rechazó porque eran religiosos, eran rigurosos, eran duros con las personas. Y simplemente es porque viven una falsa gracia. No han entendido qué perversos ellos son. No han entendido qué lujuriosos ellos son en privado. No han entendido cuánto hoy ellos odian a su hermano. No han entendido que ellos la riegan en privado también. Entonces cuando ellos no entienden eso y piensan que están bien y son religiosos, Dios no se acerca a ellos. Y como Dios no se acerca a ellos, es muy difícil que ellos experimenten la gracia de Dios, que ellos experimenten la paciencia de Dios, que ellos experimenten la misericordia de Dios. Entonces como están lejos y no experimentan eso, no lo sienten, no lo pueden dar. Lo que tú no tienes no lo puedes dar. Por eso es que Pablo dice lo siguiente: nuestra madurez espiritual tiene que ver con cómo tratamos a los demás. No tu conocimiento bíblico, no cuántas veces tú puedes orar, cuántas horas al día o cuántos días estás en la iglesia. Nada de esto. Por eso fíjate lo que dice Pablo después. Dice, versículo 13: sean comprensivos con las faltas de los demás. Yo no sé por qué los cristianos son la gente más... They're so annoying. ¿Cómo se dice annoying en inglés? Annoying. Annoying. No, yo les pregunté, quería saber si estaban poniendo atención. ¿Cómo se dice annoying en español? En español. Jeez, Lord help me. ¿Ah? ¿Ah? Bullosos, no, eso es loud. Fastidiosos. A veces los que seguimos a Cristo somos los más fastidiosos del mundo. Nadie se nos quiere acercar. Por eso cuando querés invitar a tu amigo a la iglesia, lo tenés que, ¿cómo se dice? Blackmail. Lo tenés que chantajear con una cena después del culto. Tenés que darle una carnada porque nadie quiere venir a la iglesia. ¿Y por qué nadie quiere venir a la iglesia? Porque somos los más fastidiosos del mundo. Somos tan difíciles. Y te voy a comprobar, ¿verdad? Hace un hermano, digamos un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia, hace un error y ya está el diácono de la iglesia, que tiene como 50 años de estar en la iglesia, ya está listo para apuntar. Es que parece que andan con binoculars ahí, listos, viendo, buscando quién va a fallar cuándo, para que cuando fallen estén listos para ya caerle encima. Y es tremendo que el diácono después le dice al pastor, y después el pastor se lo dice a todo mundo, porque se viene a parar a decir el error del hermano en el momento que se acaba de dar cuenta. Y por eso la gente está ahí buscando gracias, se está muriendo. Vienen a la iglesia donde debe de ser el lugar donde ellos deben de recibir la ayuda, pero en vez de recibir ayuda, lo que les dan es un garrotazo en la cara. Y por eso Pablo entendió que no era solamente Pablo, era el Espíritu Santo. Dice, sean comprensivos. En vez de nosotros ayudar a los hermanos que están cayendo, los pateamos más fuerte. En vez de extenderle una mano, les damos un garrotazo. En vez de darles un aliento a los hermanos, los estamos juzgando. Y no es malo juzgar, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 12 que hay que juzgar los que son de adentro. Pero a veces nosotros juzgamos, pero condenamos en vez de levantar. Es bueno que nosotros juzguemos y digamos, hey, lo que estás haciendo y la forma que estás pensando no está muy correcta. Te voy a alinear. Aquí es lo que estás diciendo la Biblia acerca de lo que estás pensando tú.
Te doy el consejo que cambies tu mentalidad y cambies tu perspectiva. Estás juzgando ahí algo que está siendo incorrecto, pero nosotros decimos, estás mal y te vas para el infierno si no cambias. Entonces la gente que está casi no, están sobreviviendo en la vida, vienen aquí que supuestamente tienen que encontrar la luz, pero lo que hacemos es le apagamos el poco fuego que enciende la candela del corazón de ellos. Por eso Pablo está diciendo, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y acuérdense que aquí no está hablando acerca de los de afuera. Él está escribiendo a la iglesia en Colosa. Es para los creyentes. Y perdonen a todo el que los ofenda. A veces nosotros nos cerramos en una ofensa. No, pero es que él debería de saber mejor. No, es que una persona en esa posición, una persona con tantos años, una persona con ese conocimiento, no debe de hacer eso. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ah? Hay un montón de gente que le gusta apuntar a los que han cometido el adulterio, pero son los mismos que están clavados en la pornografía en la noche. ¿Ven el estándar de hipocresía que nosotros a veces vivimos como cristianos? Pensamos que como es secreto, estamos bien hasta que no se vea y se exponga a la luz, entonces estamos mal. Eso es hipocresía. Entonces cuando tu hermano haga una falta o cuando tu hermano te ofenda, Pablo lo que está diciendo es, tu madurez espiritual se va a notar si tú eres comprensivo o comprensiva, o si tú lo perdonas o no. Los que no perdonan pueden tener 80 años en la iglesia, pero no son maduros espiritual. Son enanos. Les creció la cabeza, se les arrugó la piel en la cara, pero el cuerpecito es pequeño. Y por eso hay tanto drama en la iglesia. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en la high school. ¿Cómo se dice high school en español? El colegio es college. En el bachillerato. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo me recuerdo de que cualquier cosa pequeña se hacía así de grande. Porque la mentalidad de un joven no está mentalmente desarrollada todavía. Está prematura. Tiene capacidad de paciencia así, pequeño. Entonces, en el bachillerato había un montón de drama, un montón de peleoneros, un montón de argumentos por nada. Venimos a la iglesia con un montón de viejos y me recuerda del bachillerato. Gente que tiene, y no viejos de edad biológica, viejos de edad espiritual. Porque hay niños que han crecido en la iglesia, tienen 20 y pico de años, pero no han crecido nada. Y son tan dramáticos, son tan duros, son tan sensibles, no pueden recibirte una corrección, porque si los corregís, ya te pegan el grito y empiezan a llorar. Y es porque no han madurado espiritualmente. Entonces él dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Digan amén. Amén. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístanse en amor. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. No la ansiedad, no el odio, no la angustia, no la preocupación, no la depresión, no el enojo, sino que la paz de Cristo. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Es lo que hicimos aquí hoy. Estuvimos cantando con nuestros corazones agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracia a Dios Padre por medio de Él. Entonces lo que acabamos de leer es la descripción del qué.
Ese es el qué, todo lo que leímos. Pero en lo que nos vamos a enfocar hoy va a ser en el cómo. En el cómo lograr el qué. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos hable. Padre Celestial, bendice a cada uno de nosotros ahorita con sabiduría espiritual, entendimiento espiritual. Amplifica nuestro entendimiento y nuestra mentalidad para poder recoger la semilla y el fruto de tu palabra en este momento, Señor. Te pido que tú nos ayudes a no distraernos. Te pido que cada niño en Honduras se sujete. Amén, ahorita. Y te pido que todos aquí, que estemos aquí, no estemos preocupados por las cosas de la vida, sino que estemos enfocados en la palabra que nos da vida. Gracias por ese momento que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de meses estaba más gordito. Y entonces decidí que no iba a ir al gimnasio y no iba a hacer la dieta que siempre he hecho, sino que decidí que iba a buscar un entrenador profesional. Y fue una de las decisiones mejores de toda mi vida. Nunca había aprendido lo que he aprendido durante estos últimos 2 meses. Un entrenador profesional te va a ayudar a hacer cosas que nunca pensaste que tu cuerpo podía hacer. Te va a enseñar formas de ejercicios y de estirarte que no pensabas que eran posible. Te va a lastimar un montón. Te va a dar un montón de consejos que te va a llevar a pensar con razón nunca lograba nada. Porque un entrenador profesional te va a enseñar lo que tú nunca supiste y te va a dirigir a hacer las cosas que nunca hicieras por ti mismo. Y una de esas cosas que un entrenador profesional te va a ayudar para ponerte bien físicamente es contar los macronutrientes. Dicen ellos que la nutrición es como el 80% de tus resultados cuando quieres cambiar tu físico. Si tu nutrición no está buena y tu ejercicio está bueno, nunca vas a lograr lo que quieres lograr. Te va a costar porque no puedes ir al gimnasio y comer McDonald's y esperar resultados. Tienes que ir al gimnasio y comer saludable para que puedas tener los resultados que estás esperando. Entonces, una de las formas que nosotros podemos regular nuestra nutrición es por medio de contando macros. Digan macros. Entonces, los macros nutrientes son las 3 categorías de comida que nosotros comemos. Por ejemplo, las 3 categorías que nosotros comemos, las que comemos más, es la proteína, los carbohidratos y la grasa. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Están enfocados? No se me han distraído, ¿verdad? Ok, entonces nosotros a veces no avanzamos en nuestra nutrición porque no entendemos el balance y tampoco entendemos que las 3 son importantes. Al contraste de contar macros, están las dietas de moda. En las dietas de moda, lo que a veces hacen es sacar todo un grupo de macros fuera de tu nutrición. Por ejemplo, en el keto es una dieta moderna que está de moda ahorita. Y lo que hacen es, solo puedes comer proteína y grasa. No puedes comer carbohidratos. Pero el problema con las dietas de moda es que te dan resultados, pero son resultados cortos. No es para largo plazo. Y ese ha sido el problema de toda mi vida. He probado dietas de moda, adelgazo, pero después a los 3 meses vuelvo a engordar. Y a veces hasta el doble. Tiene razón. Mucha gente, yo no, pero mucha gente sí. Y la diferencia que estoy viendo ahorita es que cuando yo cuento macros, es un cambio de vida, pero es sostenible. Esto es lo mismo con nuestras vidas espirituales. Necesitamos 3 macros espirituales para crecer saludablemente. No puedes tener 2 de los 3 porque no te va a dar el resultado. No puedes tener una de los 3 porque no te va a dar el resultado. Y si no tenés ninguna, es que necesitas ser salvo, man. Se necesitan las 3. Digan 3. Macros. 3 macros. 3 macros. Se necesitan los 3 macros, no 2, 3. Entonces, por eso hoy titulé este mensaje Macros Espirituales. Y es una lección muy importante para todos ustedes que nos va a bendecir. Y quiero hacer una aclaración. Nuestros macros espirituales no son los que nos salvan.
¿Ok? Entonces no vamos a tomar nuestros macros espirituales y pensar que esto es lo que nos salva, porque si no te vas a cambiar a religión, no al evangelio, sino que esto es lo que estos macros son los que nos ayudan a crecer después de ser salvos. Amén. Entonces, ¿entendieron qué es macros? En la nutrición, los macros son las 3 categorías de comida que nosotros comemos: la proteína, carbohidratos y la grasa. En nuestra vida espiritual necesitamos nutrirnos también espiritualmente, pero necesitamos 3 macros para podernos ayudar a crecer saludablemente y tener crecimiento largo plazo, no solamente corto plazo. Porque han visto a cristianos que llegan, se emocionan y empiezan a vivir religión, pero después de 3 meses de estar en una alta, se bajan y se desaparecen por siempre. ¿Saben por qué? Y a algunos les gusta hacer eso. Parecen yoyos cristianos, ¿verdad? Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero ¿saben por qué están subiendo y bajando, subiendo y bajando? ¿Saben por qué nunca se componen? Porque están haciendo dietas a la moda, en vez de poner la disciplina para contar sus macros. Ajá. Entonces hoy vamos a ver 3 macros muy poderosos que ustedes necesitan tener para tener una vida espiritual madura. Y la primera es algo muy simple, pero algo muy poderosa. Entonces necesito que me pongan toda su atención. Aquí está el primer macro que nosotros necesitamos para madurar. No para ser salvos. Madurar. Primero es: cree en cuánto Dios te ama. Todo empieza ahí. Y para muchos de nosotros que hemos estado metidos en la iglesia casi toda la vida, esta frase no significa nada porque hemos desgastado el valor. Pero quiero que miremos esta frase de un punto de vista que es la realidad. Y es una realidad tremenda que implica un montón para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Nosotros somos pecadores por los cuales Jesús murió en la cruz. Y eso significa que siempre pecaremos hasta el día que nos muramos. Y por esto es que nosotros tenemos a un acusador llamado Satanás que siempre está presente ante Dios para anunciar nuestros pecados a Dios. Él está siempre acusando todas nuestras faltas, nos está acusando y nos está acusando delante de Dios. Entonces, por ejemplo, esto es lo que hace el diablo. Llega al trono de Dios y dice: mira, Marlon, volvió a caer. Míralo. Mira cómo volvió a caer. Mira que él te dijo que hace 6 meses él dijo que no lo volví a hacer. Y mira lo que está haciendo ahorita. Mira cuántas veces te ha prometido y ha roto sus promesas. Mira, Marlon, volvió a caer. Mira, soltó, pero lo volvió a recoger. Te rindió, pero volvió a tomar lo que te rindió. Mira. Y está el diablo acusándonos día y noche. Por eso se llama Satanás. Satanás significa acusador. Pero por eso Dios nos dice por medio de su palabra que ya no hay condenación para ustedes. Tómenlo para ustedes, ¿okay? Ya no hay condenación para ustedes. Ya no hay condenación y nada nos puede separar del amor de Cristo. Ahora, nosotros pensamos que este versículo solamente se puede aplicar a las cosas naturales. Nada me puede separar del amor de Cristo. Las tormentas de la vida no me van a separar. El que me odia tampoco me va a separar. El problema financiero tampoco me va a separar del amor de Cristo. Y lo tomamos como algo natural que solamente se aplica aquí en lo terrenal. Pero la verdad es que cuando tú lees este versículo y lees los versículos anteriores, tú te pones a pensar y a reflejar que Pablo no solamente estaba escribiendo esto para que se aplique a lo terrenal, también lo estaba diciendo para todo lo que es espiritual. Y por eso es que él dice esto. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Cuáles son estas? Que nosotros ahora podemos tener y ser justos y estar justificados delante de Dios, aunque no seas perfecto, aunque no puedas lograr la perfección. Ahora tú tienes justificación delante de Dios. Dios te ve bien ahora. Entonces le está diciendo, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? ¿Cuáles cosas maravillosas? Que ahora estamos bien delante de Dios aunque no estemos bien. Ahora estamos bien delante de Dios aunque no seamos perfectos. Sin la sangre de Cristo y sin la gracia de Dios, aunque tú te comportaras bien, el momento que tú mintieras una vez, Dios te consumiera, te quema, te destruye. Porque el estándar de bueno de Dios es perfección. Nuestro estándar de bueno es ser malos, pero a veces hacer cosas buenas por medio de la disciplina.
Dios no tiene ese mismo estándar. El estándar de Dios es perfección. Entonces Él dice, esto es algo maravilloso. Ok, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Nadie. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios no guardó a su propio Hijo y nos dio a su Hijo Jesús, ¿qué es lo más preciado de un padre? Un hijo. Y si un padre da a su hijo, ¿no significa que Él te dará lo demás? Claro que sí. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para Él mismo? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Digan amén. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Todos juntos? Nadie. Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tú eres dichoso, aunque no lo entiendas ahorita. Tú eres dichosa, aunque no lo comprendas. Tú tienes que entender que nosotros no somos perfectos y la vamos a regar. Mientras tengamos vida, mientras respiremos, nosotros vamos a cometer un montón de errores. No me importa cuántas horas tú pases orando. Nosotros vamos a cometer errores. Entonces, esto es lo más maravilloso, que aún sabiendo que tenemos errores por venir, Jesús murió en la cruz por nosotros, aún sabiendo que éramos imperfectos y no le habíamos dado nuestro sí. Eso es tremendo. Y Él intercede por nosotros. Ahora, si tú no entiendes cuánto Dios te ama, cuando el acusador venga en tus días más oscuros, Él inundará tu mente con condenación, abandonamiento y desprecio. Si tú no entiendes cuánto Dios te ama, a veces nosotros le damos el crédito a gente que nos hace un favor. Oh my God, gracias. Y nos derretimos porque nos hizo un favor. O nos dieron un poquito de atención. O nos dieron una ofrenda. Gracias, has cambiado mi vida. Has impactado mi vida. Oh my God, gracias. Y le das tanto crédito a alguien que solamente te hizo un favor. Pero no le das ese mismo crédito a tu único Rey y Salvador. No le damos ese crédito a Él. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a escuchar: Él murió por ti, Él murió por ti, Él murió por tus pecados, Él te perdona, la sangre de Cristo, la gracia de Dios. Estamos tan acostumbrados que ha perdido su valor. Pero ¿no entiendes tú que a veces sos un hueco de la cabeza que no la agarra? Y aún así Dios es misericordioso contigo. Si tú fueras Dios, tuvieras paciencia tú contigo mismo, te digo yo que yo ya me hubiera desechado hace 10 años. A veces yo me frustro conmigo mismo y digo yo: ¡qué barbaridad! Tenés 32 años y sos hombre. ¿Cómo puedes estar explotando de esta forma? No tenés dominio propio. Sos tan emocional y orás por todo. I guess I'm the only one up here doing that, eh? Y yo me frustro conmigo mismo. Y yo digo: si yo fuera Dios, y yo ya me hubiera descartado hace mucho tiempo. Pero Dios no es como nosotros. Por eso es que cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios, para mí se me hace difícil entender por qué hay gente que es tan casual. ¿Por qué hay gente que es tan seca con Dios? ¿Por qué cuando uno le pide a un hermano o una hermana un favor para que el reino de Dios se expanda, ponen tantas condiciones para hacer algo, un favor? No entiendo cómo la gente puede llegar tan temprano al trabajo, pero cuando vienen a la casa de Dios para adorarlo a Él, tu único Rey, tu Salvador, llegas tarde y no te importa. Qué mentalidad tan casual hacia algo tan fenomenal. Debe de haber un cambio en nuestros corazones. Ahora, si tú no entiendes cuánto Dios te ama, entonces vas a huir de Él en los momentos que la riegas. Porque la condenación te va a apretar. Vas a correr de Dios. Vas a correr de Dios si tú no entiendes cuánto Él te ama. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que no quieren ver la cara de Dios después que la riegan? Porque no saben ni entienden cuánto Él los ama. El creer cuánto Dios te habla, cuánto Dios te ama, trae tantas implicaciones a tus decisiones cuando tú estás en tus días oscuros.
Tus días oscuros van a venir. Que no te lleven de sorpresa eso. Todos tus días oscuros van a llegar. Y vas a tener a veces, ¿verdad? Porque esa es la vida, desafortunadamente. A veces parecen que hay más días largos oscuros que los días con luz. Y por eso nuestra única esperanza en nuestros días de oscuridad es creer cuánto Él me ama. Porque si tú la riegas y no sabes cuánto Él te ama, vas a huir de Él. Te vas a sentir abandonado cuando la vida no esté ideal. A veces nosotros nos sentimos abandonados por medio de Dios, porque la vida no está yendo como nosotros esperábamos. No me está yendo como yo esperaba. Entonces, ¿será que Dios me abandonó? Está tan ausente el Señor. ¿Será que Dios es real? Toda mi vida se la he dado a Él y no he sentido nada de parte de Él. Te sientes abandonado. O te vas a sentir despreciado cuando estés intentando tu mejor, pero tu mejor no da la medida. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Ahora miren esta próxima tercera palabra que vamos a leer en esta frase siguiente. Debido al gozo. A veces leemos estas cosas y las pasamos así desapercibidos. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aquí les voy a describir lo que Jesús sufrió. Primero, fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, que para muchos de nosotros eso es suficiente para derrumbar toda nuestra vida. La traición de alguien cercano es algo muy difícil. No es fácil. La traición tal vez de un hijo o una hija a un padre. La traición de un padre hacia un hijo o una hija. La traición entre un esposo a una esposa o una esposa a un esposo. La traición de un amigo cercano. La traición de un hermano. La traición de alguien en quien pusiste confianza por su posición. Son cosas muy difíciles. Y esto fue lo que empezó el sufrimiento de Jesús. Esta es la puerta de entrada al sufrimiento de Jesús. Fue traicionado por sus amigos, por un amigo más cercano. Después de que él fue arrestado, los demás lo abandonaron. Su círculo de confianza lo abandonó. Y a veces nosotros leemos eso como que no fuera nada. Como que si fuera algo simple. Como que si fuera algo que no valiera mucho. Y estas frases pierden su valor en nuestros corazones, pero cuando nos pasan a nosotros. Entonces ahí nosotros empezamos a entender el dolor de una traición, el dolor de ser abandonado por tus amigos cercanos. Eso es algo muy difícil. Lo llevaron a juicio con testigos falsos en la medianoche. Y esto era ilegal para los judíos. Entonces, cuando él terminó de pasar su juicio en la mañana, lo entregaron a soldados romanos. Y los romanos soldados lo golpearon. Le tapaban la cara y le pegaban y le decían, burlándose de él: si tú eres Dios, dinos cuál de nosotros te pegó. Después de eso, lo llevan donde Pilato, quien lo declara inocente, pero la multitud que le decía Hosana hace una semana atrás, ahora estaban diciendo crucifícanlo. Eso es tremendo. Bajo presión, Pilato lo mandó a ser latigado 39 veces porque 40 veces mataba a la gente. El recibir 39 latigazos era el máximo que se permitía por la ley, y el soldado que se pasara del máximo sin permiso lo ejecutaban al soldado romano. Y fue latigado 39 veces, y los latigazos que le dieron eran con un látigo que tenía 9 colas. Y al punto de la cola, al terminar el látigo, la cola, ¿verdad? Son 9 de esos. Tenían un huesito o tenían como una uña para que cuando el soldado le diera el latigazo a la persona, no solamente lo golpearan con el látigo, sino que le arrancaban la carne. Entonces Jesús, si lo hubieran, la gente que moría con 40 de estos, moría porque se desangraban, porque le rompían tanta carne. A Jesús le dieron 39 de esos.
Después de esto, Pilato dijo, ya es suficiente con esto. La esposa de él tuvo visiones. Él se quiso dejar a Jesús, y hasta el punto que le dio la opción a la multitud de soltar a Jesús o a un criminal, y la multitud escogió soltar al criminal. Esto fue un rechazo tremendo que él experimentó. Yo no sé si ustedes han experimentado el rechazo. El rechazo es difícil. Yo no sé si ustedes han experimentado ser odiado. El ser odiado es algo muy feo. A veces nosotros vemos que una persona te puede odiar o te puede rechazar, y eso hace un impacto tan fuerte en tu vida. Ahora imagínate con una multitud, la fuerza satánica que puede ver el impacto que puede tener un cuerpo, un ser humano, al escuchar tanta gente diciendo, mátenlo, mátenlo. Solo imagínate que tú estés afuera y hay una multitud de personas que te estén gritando, mátenlo. Y los policías te tienen agarrado y la gente está gritando, mátenlo, mátenla, mátenla, mátenla. Y que te tiren cosas. Esto fue un impacto tan fuerte que Jesús tuvo. Y él pasó por este odio. Él pasó por este rechazo. Al final lo terminan clavando, y le clavaron sus manos en la cruz. Y clavaron sus pies en un pedacito de madera a la punta de sus pies para que él se pudiera sostener. Ese pedacito de madera para los pies era para prolongar el sufrimiento. Porque cuando estás crucificado y estás clavado en una cruz, para poder respirar, tienes que empujarte para arriba para que puedas respirar el aire. Esto lo hacían ellos para poder prolongar el sufrimiento. Y cada vez que una persona que fue latigada y estaba en una cruz y se levantaba, su piel rasgada tuviera que rozarse contra la madera. A veces nosotros tenemos un hierro ahí, ¿verdad? O un paper cut, un corte de papel, y oramos. Ay, no me toques el dedo, me lastimaste. Somos tan sensibles, ¿verdad? Pero él pasó por algo mucho peor. Ser crucificado significaba que morías por una o dos maneras: asfixiado o ahogado en tu propia sangre. Después de un par de horas, Jesús murió ahogado en su propia sangre. Todo esto fue lo que Jesús estaba dispuesto a sufrir. Y era porque él sabía el gozo que lo esperaba. ¿Y saben cuál era el gozo? Tú y yo. Él miraba tu cara. Él miraba tu sonrisa. Él miraba tu perdón. Él miraba tu impotencia sin él. Y cuando te miraba a ti, porque él te miraba a ti, tú le dabas gozo. Y ese gozo fue lo que lo ayudó a él soportar todo lo que acabo de escribir, que es una lista bien ligera. Todo nuestro crecimiento espiritual y toda nuestra madurez espiritual empieza con este primer macro. Tienes que creer cuánto Jesús te ama. El segundo es, pertenece a una comunidad espiritual. Si nosotros no nos conectamos a una comunidad espiritual, no podemos crecer espiritualmente. Puedes crecer en conocimiento teológico, pero nunca podrás madurar espiritualmente. Cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, no son cosas que se cumplen para uno mismo en la soledad, sino que son acciones que se cumplen hacia los demás. Crecer espiritualmente tiene que pasar con una comunidad espiritual. Hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano. Simplemente esa persona no entiende lo que Dios está esperando de él. No entiende lo que el Señor está esperando de ella. Y estoy seguro que no leen la Biblia. No leen la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos puede acercar y sacar de la mentira. Porque nosotros a veces somos místicos. Somos tremendamente místicos. O hyper espiritual. Somos bien espirituales. O a veces nosotros somos bien religiosos naturalmente. O viceversa. A veces algunos de ustedes son bien incrédulos. Ateos, casi ateos. No creen casi en nada. O agnósticos. Entonces solo hay una forma de poder salir del error.
de salir de nuestras tendencias es por medio de leyendo y entendiendo la palabra de Dios. Es lo único que nos puede salvar de nuestras tonterías. Entonces la gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para ser un cristiano, simplemente yo entiendo que esa persona, número, no ama a Cristo. Tal vez tiene síntomas de quererlo amar, pero no lo ama. Pero tú no puedes amar a alguien que no conozcas. Estoy casi seguro que tampoco lee la Biblia, y estoy seguro que cuando ora, solamente ora cuando necesita algo de Dios. Si nosotros amamos a Cristo de Jesús, es porque lo conocemos. Si lo conocemos, porque leemos su palabra. Y si leemos su palabra, nos vamos a dar cuenta que Él espera que nosotros maduremos espiritualmente. Y la madurez espiritual nunca se cumple en soledad. Se cumple en una comunidad espiritual, que es la iglesia. Miren lo que dice una vez más el pasaje. Versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Tú no puedes practicar el perdonar solo. No lo puedes. No vas a perdonar a Jesús. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. ¿Quiénes son los otros? Los demás en la iglesia. Pero si tu iglesia solo consiste de ti, Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿a quién vas a perdonar de esos tres? Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos. ¿A quiénes? Ok, están un poco dormidos, no sé qué les pasó. Tal vez estaba muy emocional el video. Los voy a despertar una vez más. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos. A todos son la iglesia. No en tu privacidad en el closet orando metido ahí como monje o monja. No, tienes que estar en una iglesia con hermanos que creen lo mismo que ti, que adoran al mismo rey que ti, que han sido salvos por el mismo Salvador que tú. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. No en tu corazón, en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Quiénes? Ustedes, no usted. Y sean, no sé, sean siempre agradecidos. No agradecido, plural. Todo esto apunta a nuestro desarrollo espiritual. Nada de esto se puede lograr sin una comunidad espiritual. Y yo creo que la razón por qué muchos no quieren pertenecer a una comunidad espiritual es por lo que Pablo va a decir siguiente. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Ahora les voy a leer esto, ¿ok? Para ir más rápido. Mucha gente no quiere conectarse a su comunidad, a su iglesia, porque lo que no quieren es que los conozcan. Y la razón es porque no han entendido que el consejo y la corrección es una inversión para ellos. El que mis padres me corrijan a mí, están invirtiendo en mí. Yo fuera un hueco en la cabeza, fuera necio, fuera sin inteligencia, si cada vez que ellos me aconsejaran, yo me rebelara y los castigara. El que te corrijan es porque creen en ti. Es porque te aman. Es porque quieren invertir en ti. No es porque te quieren controlar la vida, si apenas podemos controlar la de nosotros. No es porque queremos tus problemas y querer manejar tus problemas. Yo no quiero más problemas. Los míos son suficientes. Lo que pasa es que te amo. Tu líder te ama. Tus padres te aman. Tus profesores tal vez te aman y te dan el consejo, pero tú te alejas y pones distancia porque no quieres que te conozcan. Y es porque no has entendido que el consejo y la corrección es una inversión en ti. Por eso es que muchos creyentes no crecen. Ven la corrección como un castigo en vez de una inversión. Por eso se quedan en las orillas de la iglesia. Llegan los domingos tarde y se van temprano. Pero nunca se integran. No se conectan. Más bien se desconectan y por eso no maduran. Ir el domingo a la iglesia está bien para ellos, pero hasta ahí no más, porque no quieren que nadie se les meta en su vida. Si tú solo asistes a tu iglesia, pero no perteneces a la comunidad, tú vas a tener puntos ciegos donde no vas a poder ver tu pecado.
Y si tu pecado no es visto por ti, va a ser muy imposible que tú practiques el tercer macro. Y eso es producir fruto de arrepentimiento. Si no estás conectado a una comunidad, vas a tener puntos ciegos en tu vida, donde vas a cometer pecado porque no tienes el consejo, y no lo tienes porque no le permites a nadie que te lo dé. Pero lo que tú no entiendes es que tú puedes tener 2 de los 3, pero sin los 3 no maduras. Y si no estás conectado a una iglesia donde la gente te pueda aprender a conocer, donde tú le permites a ciertas personas, no todos, porque si no, te van a estirar por todos lados, pero que tú le permitas a ciertas personas que se puedan meter en tu burbuja personal, te digan, no, si vas a ir a visitar a ese brother, vas a terminar en la cama con él. Tienes que meterte en el carro de regreso a tu casita. Sierva, anda a poner el show Los Escogidos. Esos tipos de textos que tú mandas, le estás abriendo puertas al pecado. Ese tipo de programas, esos tipos de amigos. Y tú no quieres esto, pero tú tienes que entender que si vas a querer madurar espiritualmente, vas a tener que estar dispuestas a escuchar el consejo, a recibir la corrección con el entendimiento que es una inversión en ti. Lo que yo más temo es que un día mis padres, quienes son 2 personas que me aconsejan, que un día ellos me digan, no te vamos a volver a aconsejar. ¿Sabes por qué? Te pones muy sensible. Lloras en toda corrección. Nos castigas, te rebelas. Actúas como un niño en bachillerato. Lo que yo más temo es que un día ellos me digan, no más corrección. Yo me sintiera solo. Y yo sé que yo tengo puntos ciegos. Y algunos de ustedes tienen puntos ciegos, pero quieren mantener esos puntos ciegos. Aman el estar donde están. Y no entienden que deberían de amar el madurar en Cristo. Sin tu conexión no puedes producir fruto de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El producir el fruto no es para que tú seas salvo. ¿Entendieron? ¿Ah? ¿Está caliente aquí? ¿Is it warm? Oh my God, I'm hot. Un árbol de manzana produce manzanas. Y cuando recogemos las manzanas, el árbol vuelve a producir manzanas. Amén. Todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Yeah. Ok. El arrepentimiento es lo mismo. No debemos producirlo una sola vez. Debemos producirlo siempre. Si tú piensas que no necesitas arrepentirte continuamente, básicamente estás diciendo que no necesitas la gracia de Dios. Esta es la mentalidad que asume que el arrepentimiento es para un momento de tu vida y no para toda tu vida. Si solo necesitaríamos arrepentimientos una sola vez, que es lo que muchos creen, entonces el arreglar y componer todas nuestras otras fallas se convirtieran en nuestra responsabilidad. Desafortunadamente, esta es la mentalidad de muchos cristianos y por eso es que terminamos rechazando la gracia y recogemos el legalismo. Por eso, voy a decir eso otra vez para la grabación. Por eso terminamos rechazando la gracia y recogemos el legalismo. Por eso muchos se frustran con ellos mismos. Y es porque ignoran que para crecer y madurar espiritualmente tenemos que producir fruto de arrepentimiento, porque el producir fruto de arrepentimiento no es para solo una vez, sino que es para toda una vida. Y por eso quiero que lean esto. Quiero matar un mito. Este es el mito. El arrepentimiento constante no es una señal de que le estás fallando a Dios. Es una señal que comprendes cuánto Él te ama. Y se los voy a comprobar. Romanos capítulo 2. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No solamente de que uno va... Lo que no estoy predicando es esto, que tú puedes vivir desastrosamente en pecado
rebelándote contra Dios y que la gracia de Dios me va a cubrir. Eso no es lo que estoy predicando. Esto se aplica a los que ya son salvos, los que han tenido una transformación en su corazón. Sin la transformación en tu corazón, tú vas a producir estos macros, pero va a ser pura religión. Acuérdense que la semana pasada empezamos con si habéis pues. Si pues habéis resucitado en Cristo, lo que sigue se te aplica. Yo estoy hablando aquí a los que ya han sido transformados por Cristo. Estos 3 macros, si tú los practicas sin que Dios te salve, lo que vas a estar practicando es religión. Y por eso vas a decir, bueno, si yo peco hoy, me echo mi copita y me emborracho, está bien porque la gracia de Dios. Un corazón transformado no puede pensar de esa forma. Un corazón transformado no va a decir, bueno, si me acuesto con él o me acuesto con ella, está bien porque en la mañana me puedo perdonar. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios, amén. No, un corazón transformado no pensaría de esa forma. Y aquí es donde los religiosos empiezan a atacar a los pastores que predican la gracia de Dios, que es lo que deberíamos de predicar lo más. Y a ver, ese piensa que salvo siempre es salvo. Ese piensa que uno puede vivir en el mundo y si vive en el mundo está bien porque la gracia... No, eso no es lo que estamos hablando. Lo que no hemos entendido es que la gracia se aplica solo a los que han sido salvos. Y los que han sido salvos a veces luchan con legalismo y condenación. Y por eso hay que entender la gracia de Dios, que esto se aplica a los que hemos sido transformados, porque los que hemos sido transformados no vamos a estar diciendo puedo vivir como me da la gana, estoy bien. No, eso es herejía. Eso es falsa doctrina. Esto se aplica cuando ya has sido arrepentido. La paciencia de Dios es tan grande, ya voy a terminar. Pero su paciencia es para que tengas el espacio de arrepentirte. La paciencia de Dios es lo que nos hace sentir seguros que nos podemos arrepentir. A veces nosotros no nos arrepentimos porque pensamos que Dios está cansado con nosotros. A veces sentimos que Dios no tiene paciencia con nosotros. A veces sentimos que ya le he pedido perdón a Dios por esta misma cosa 5 veces. ¿Cómo puedo llegar donde Él otra vez? Por eso es que Pablo está diciendo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Su paciencia va más allá de todos tus tropiezos. Su paciencia es tan grande, pero es para que tengas el espacio de arrepentirte. Entonces te quiero decir algo y escucha, con esto termino. No te des por vencido ni por vencida. No te rindas simplemente porque piensas que ya la regaste tanto que lo mejor sería de olvidarte de Dios para que te puedas rendir y soltarte en tu pecado. No hagas eso. Dios es paciente y bueno. Y lo es para guiarte al arrepentimiento. Su paciencia es para guiarte. Y yo cuando fracasaba mucho, hace un par de meses, Dios me ha estado ayudando a entender su gracia porque he empezado a leer más la Biblia. Y tengo conceptos de la Biblia no con los que crecí. Porque yo crecí con una religiosidad tremenda, ¿verdad? Desafortunadamente los pastores que nosotros tuvimos no tenían la dicha que tengo yo de tener la internet y estudiar mejor. Ellos solo enseñaban lo que se les pasaba. No tenían la culpa. Ellos lo hacían con todo su corazón y con todo deseo de ayudarnos a vivir una vida en santidad. Nada más que confundían la santidad con el comportamiento o cómo me he visto. Ya les dije, ¿verdad? Que un pastor de mi iglesia hispana llega aquí, me ve así, ya me manda al infierno 30 veces. Porque un pastor no se debe de vestir así. Me dice, y esos hoyos en las rodillas, debemos de recoger una ofrenda para ayudarte. Yo siempre le respondo, es que ya saben, ¿verdad? Yo siempre le respondo, es que paso orando por ti, varón. Que salgas de esa religión. Y yo pensaba de que cada vez que yo fallaba, yo pensaba que Dios estaba cansando conmigo porque ya mi nivel, mira qué religiosos somos tan tontos a veces. Yo decía, a mi nivel yo ya no debo de estar fallando de esta forma. Pero empecé a leer Romanos un montón y el Señor empezó a cambiar mi concepto de Él. Y lo más poderoso es esto, que por medio de su paciencia y su gracia, sin mi esfuerzo, Dios me ha transformado.
con lo que era débil. Es lo que Pablo dice en Romanos. Donde yo era débil, ahora Él es fuerte. Y no te puedo dar pasos a cómo lograr esto, porque no los hay. Es literalmente algo sobrenatural en tu vida que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Esto no es tener una mentalidad, o esto no es cumplir 3 pasos a. Esto es solamente que tú confíes en Él. Y tú vas a ver que hay tanto descanso cuando tú le permites al Espíritu de Dios, a Dios, cuando tú le permites a Jesús que te transforme. Hay tanto descanso en eso. Porque ya no son tus esfuerzos. Ya no es tu plan, ya no es tu disciplina. Tu Salvador ya no eres tú. Se convierte en Jesús. Entonces, 3 macros. Cree en cuanto Dios te ama. Conéctate a una comunidad espiritual y producir fruto de arrepentimiento. ¿Cuál de estos 3 te está llamando el Señor a cumplir? ¿O cuánto de estos 3? Porque algunos de ustedes necesitan los 3. Allá en Honduras o también ustedes. Algunos de ustedes tienen 2, pero no tienen el tercero. ¿Quieres madurar espiritualmente? ¿Quieres poner tu fe en práctica y vivir lo que tú confiesas que crees? ¿Lo quieres hacer de veras? No puedes tener solamente 2. Tienes que tener los 3. Y cuando tú tengas los 3, vas a experimentar un crecimiento y una madurez espiritual que no la puedes obtener con todo el conocimiento que tú tengas, ni cuántas veces pases metido en una iglesia, ni las horas que pases orando. Va a ser por medio del Espíritu Santo que trabaja por medio de estas 3 cosas. Amén. Padre Celestial, gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Te pido, Señor, ahorita que tu Espíritu Santo que nos haya hablado, te pido en el nombre de Jesús que tú trabajes y obres en nuestros corazones. Háblanos fuerte al corazón durante esta semana y repite tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Danos las fuerzas para poder poner en práctica lo que tú nos has dado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos fortalezcas. Reprende toda voz de condenación, toda voz de culpabilidad, toda voz, Señor, que nos quiera aplastar nuestra fe, nuestro gozo en ti, el gozo de nuestra salvación. Cancélalo. Levanta al caído, Señor. Fortalece al débil. Ayúdanos a parar firmes. Ayúdanos a pararnos firme en tu gracia. No en nuestros esfuerzos, ni en la religión, ni en lo que nosotros podemos cumplir, sino que en lo que tú ya cumpliste por mí. Cúbreme con tu sangre preciosa. Cubre a mis hermanos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y enamorarnos más de ti. Gracias por todo lo que tú eres, lo que siempre has sido. Y gracias por quien tú serás para nosotros en el futuro. Te amamos en el nombre de Jesús. Oramos y decimos amén. Amén.